Twitter mañana, que seguro va a ser todo un cúmulo de bromas, porque mañana es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, una jornada en la que muchos disfrutan gastando inocentadas tal y como marca la tradición. Algunas son muy elaboradas y exigen horas e incluso días de preparación. Suelen ser bien acogidas por las víctimas, pero en ocasiones esas inocentadas sobrepasan con mucho lo de colgar un monigote blanco en la espalda. Hablamos de bromas pesadas que, lejos de tener un carácter alegre, sientan mal a las víctimas y pueden ser incluso perseguibles por ley. Es lo que denuncia Legalitas. Y para hablar de los límites legales de esas inocentadas, estamos con Nicolás Lerman, abogado de esta compañía. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primera pregunta, ¿con qué tenemos que tener cuidado a la hora de diseñar una inocentada de cara a mañana? Bueno, sobre todo sentido común. Tenemos que tener en cuenta, como muy bien decía inicialmente, que este tipo de bromas pues siempre son bien acogidas, vienen en entorno no solo familiar, sino también en entorno laboral. El problema que nos encontramos es en el momento que trasladamos esto a una vía pública o lo trasladamos directamente con gente que no conocemos absolutamente de nada. Es entonces cuando tenemos que tener muchísimo cuidado, porque podríamos estar incurriendo incluso en un delito penal si hacemos o simulamos un delito o que se va a producir un daño mayor en la vía pública. Por lo tanto, muchísimo cuidado con ese tipo de situaciones y sobre todo hacerlo siempre en entornos donde la gente nos conoce, pero nunca en la vía pública, porque insistimos que tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de acciones. Que son acciones que incluso pueden estar castigadas con penas de cárcel. Así es, el artículo 251 del Código Penal contempla precisamente esto. Para que los espectadores lo entiendan, si nosotros, por ejemplo, nos metemos, como hace poco ha ocurrido en un centro comercial, que se metieron unos chavales que no se les ocurrió otra cosa mejor que hacer que meterse una tarde a simular un delito en unos cines, ahí inmediatamente incurrieron en un ilícito penal castigado incluso con penas de 1 año de prisión. Tenemos que tener en cuenta que si los que estamos aquí presentes en esta sala, en este plató, ahora mismo nos ponemos todos de acuerdo, cogemos a un actor, le sacamos, le pintamos de una forma algo tétrica, le sacamos a la vía pública y la finalidad de todo esto, sabiendo que todos los que estamos es una broma, tenemos que ser conscientes que la víctima no tiene por qué saber que es una broma. Y la situación objetiva de riesgo que tiene esa persona es importante, y ese es un derecho que precisamente viene protegido en este artículo, es decir, la libertad, en este caso, de la tranquilidad. Pero aunque nos pongamos todos de acuerdo, aunque se esté grabando en una determinada circunstancia y aunque no queramos producir ningún mal, el simple hecho de hacerlo en la vía pública, con gente que no conocemos absolutamente nada, de proferir algún tipo de improperios o de amenazas, aunque no querramos en este caso que se lleguen a producir, muchísimo cuidado, insistimos, porque estaríamos incurriendo en un ilícito penal que insistimos que lleva incluso hasta 1 año aparejado de prisión. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la persona que está tranquilamente paseando por un parque, sale una persona tétrica con un cuchillo, una simulación de cuchillo, se acerca hacia nosotros simplemente para grabar la reacción que estamos teniendo en ese momento, lo que es y la angustia que tiene esa persona es tremenda y tenemos que ser conscientes de eso. Y la situación objetiva de riesgo que tiene la propia víctima es lo que también se podría contemplar como un delito de amenazas. Por lo tanto, las bromas, por supuesto que tienen unos límites, pero el hecho de que estemos en las inocentadas, ni muchísimo menos es una carta blanca para este tipo de situaciones. Nicolás, ¿qué ocurre? Que ahora somos muy dados en estas fechas a enviar memes, a enviar bromas a través del WhatsApp, de las redes sociales. ¿Qué ocurre también con Internet, con las bromas a través de Internet? Así es, tenemos que tener en cuenta que la libertad de expresión, que es el artículo 20 de la Constitución española, tiene unos límites, y esos límites es la dignidad, incluso el honor de las personas. Por lo tanto, si nos vemos involucrados, bien en una red de mensajes que se mandan, que se distribuyen, y sobre todo que, hoy en día, en cuestión de 5 o 10 minutos, podemos tener incluso millones de visitas. Si nosotros somos víctima de ese tipo de memes, podríamos iniciar las correspondientes acciones penales, que pueden ser bien a través de una querella o bien a través de una demanda en cuanto al honor. Pero muchísimo cuidado, porque efectivamente, por encima de la libertad de expresión está nuestra imagen y la imagen que se traslada o que se quiere trasladar de nosotros. Si somos víctimas de una broma de mal gusto, también tenemos que tener cuidado con la reacción. Así es, y muchísimo cuidado, sobre todo nosotros, esto siempre lo insistimos en derecho, nosotros nos lo encontramos habitualmente, la gente siempre dice, bueno, legítima defensa. No, legítima defensa tiene que ser proporcional. Por lo tanto, si en algún momento consideramos que hemos sido víctima, que hay una situación objetiva de riesgo hacia nosotros, lo que hay que hacer inmediatamente es llamar a la policía. Pero muchísimo cuidado con hacer por legítima defensa, intentar tener una reacción desmesurada, causar lesiones a la persona que nos está causando, en este caso una determinada broma, y por así decirlo, que se nos dé la vuelta a tortilla y luego vernos involucrados nosotros mismos en un procedimiento penal. Por lo tanto, la reacción siempre tiene que ser una reacción controlada, insistimos, que nunca nos tomemos la ley por nuestra mano y muchísimo cuidado con tener una reacción agresiva hacia la persona
por muy mal gusto que haya tenido en este caso en la broma, pero nunca pasar esa línea que sería una agresión física. Y muy brevemente, ya para concluir, si el autor de la broma es un menor de edad, un menor de 14 años, ¿qué responsabilidad? En caso de que sean menores de 14 años no pasa absolutamente nada desde el punto de vista penal, pero muy importante son los padres que tienen que pagar la responsabilidad civil derivada de sus hijos. Por otro lado, los menores entre los 14 y los 18 años sí que ya exigen una responsabilidad penal y también esa responsabilidad civil que la pagarían también los padres. Por lo tanto, el hecho de que sean menores ni muchísimo menos les exime de responsabilidad penal o civil, dependiendo en qué franja nos encontremos, pero siempre serán los padres quienes tendrán que pagar los desperfectos o las consecuencias desde el punto de vista civil que generen sus hijos o los actos en este caso o las bromas concretamente que puedan generar sus hijos. Pues advertidos quedamos. Nicolás Lehmann, abogado de Legalitas, gracias por haber estado. Gracias a vosotros. Gracias.